Bueno, bienvenidos a todos y todas. Nuevamente nos encontramos junto acá el amigo, compañero y maestro Néstor Borri, Santiago Barassi, quien les habla. Bueno, Factor Francisco retomando la agenda también lanzada hace unos días por Francisco desde Roma en este camino, en este andar caminando juntos, que es su propuesta a la iglesia, de una iglesia en sinodalidad, en proceso de escucha, y lo hacemos con la amiga, con la flor de todos los jardines, pero sobre todo de Factor Francisco, que es María Luisa Versosa Fi, religiosa ella, pero sobre todo una guía y una compañera de camino del Centro Nueva Tierra durante muchos años y también desde este último tiempo acompañándonos en Factor Francisco y siendo un poco pontífice entre Factor Francisco y Francisco en sí mismo. Y bueno, muy agradecidos de tenerla nuevamente. Ella, además de ser una amiga de la casa, es una de las mujeres que también Francisco le ha otorgado la responsabilidad, pero sobre todo la invitación a que lleve el perfume, el genio femenino, como ha dicho alguna vez Francisco, a la iglesia, pero sobre todo a la curia romana y sobre todo en este proceso de reflexión conjunta, de escucha, como es los sínodos, y la ha nombrado como asesora del sínodo obispo, y bueno, eso la llevó también a dejar su España natal y tener que volver a Roma, así que desde allí nos habla. María Luisa, contentos de tenerte nuevamente, y bueno, y nuevamente agradecer a todos y todas que están hoy acompañando este encuentro para pensar juntos, para que nos cuentes sobre este sínodo de la sinodalidad que ha convocado Francisco. Y bueno, acá estamos. María Luisa, bienvenida como siempre. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias, Néstor. Buenas tardes para Buenos Aires, buenas noches, Roma. Ya va siendo noche profunda porque está con el cambio de hora todo más oscuro. Bueno, mucha emoción siempre conectarme con gente de mi Buenos Aires querido, que me encantaría volver, pero bueno, con la tecnología nos sentimos un poquito más cerca. Muy agradecida por esta ocasión de hablar del que está siendo mi tema este año, el sínodo de la sinodalidad, que parece un juego de palabras, ¿verdad? Pues bueno, yo voy a empezar un poquito a charlar, pero la idea es que charlemos, ¿no? En plural. Entonces, bueno, ya irán diciendo Néstor y Santi cómo organizamos el diálogo, pero yo les había dado algunos puntos como para empezar, ¿no? Creo que sabemos que esta palabra que suena muy extraña y que a la gente así le produce como cierta, sí, como, pues vamos al significado etimológico. Yo soy hija de maestro y maestra y aprendí a hablar con las etimologías y aprendí los significados. Y el significado es muy bonito, ¿no? La palabra sínodo, que tiene un prefijo sin, que es juntos o con, y odos, el camino griego, pues camino juntos, ¿no? Caminamos juntos, caminar juntos, como queramos decirlo, pero la palabra en sí tiene mucho significado. Voy a hacer un poquito historia de los sínodos más recientes, no voy a remontarme a siglos, sino estos últimos sínodos arrancan del Vaticano II. Estamos hablando de 1965 con Pablo VI. Fue Pablo VI el que puso en marcha este organismo, este modo de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, ¿no? El Vaticano II evidentemente dio un giro tremendo a muchas cosas, pero sobre todo a la concepción de iglesia que teníamos, que era una iglesia jerárquica, piramidal. Se pasó a ser una iglesia circular, participativa, colegiada. ¿Y dónde se empezó a hablar? En el Vaticano II, que eso fue no solo un cambio de vocabulario, sino un cambio de significado profundo, de pueblo de Dios, de comunidad de comunidades, ¿no? Donde evidentemente hay jerarquía, donde hay autoridad que tiene su función, pero no solo.
hay otros carismas, hay otras funciones, hay otros servicios. Bueno, entonces del Concilio Vaticano II recordarán que no solo había obispos y arzobispos y cardenales, sino hubo mujeres como observadoras, pero ya hubo mujeres, ¿no? Arrancan los sínodos con esa definición que daba Pablo VI, ayudar al Papa en su gobierno, ¿no? En su misión. Es como un gran equipo, vamos a decir, un gran equipo que tiene un director, una directora de colegio, de empresa, de lo que sea, pues el Papa también tiene un gran trabajo, un gran campo y necesita un equipo, ¿verdad? Eso sería, hablando así un poco coloquialmente, pues la ayuda que hacía el sínodo de los obispos al Papa. Del Concilio Vaticano para acá, que han sido más de 50 años ya, ¿verdad? Se han desarrollado 27 sínodos, seguramente que nos suenan los más cercanos en el tiempo, no solo con Francisco, sino con los papas anteriores, ¿verdad? El sínodo de la familia, antes la palabra de Dios, la Eucaristía, la familia, y los más cercanos, que son muy inmediatos a esta fecha, porque son en el 18 el de los jóvenes y en el 19 el de la Amazonía, como sabemos. Yo participé en los dos. Entre uno y otro fue cuando vino el nombramiento como consultora de la Secretaría del Sínodo y entonces participé en el del 19 desde esa instancia. En el de jóvenes participé en una comisión que se llamaba de expertos y expertas, que después nos reuníamos con los grupos lingüísticos y estábamos acompañando el proceso, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los sínodos, estos más recientes, y este sínodo que estamos iniciando? La estructura y la metodología hasta ahora era más o menos similar, ¿no? Había un ritmo de aula, de escucha, en el aula solo se escuchaba, intervenciones de 4 minutos nada más, y no había diálogo, porque primero por el número éramos 300. Y después los grupos de lenguas. Ya los grupos de lenguas que eran de 30 o 35 personas, a veces 25, el debate era tremendo, porque claro, lo que no se podía hablar en el aula, que era solo escucha, se hablaba en los grupos y ahí venían los debates de lo que se había escuchado, de las intervenciones, de por dónde iban los temas, etcétera. Lo más rico, sí, la escucha era interesante, pero lo más rico era el grupo lingüístico, ¿no? Y en el sínodo de los jóvenes, yo recuerdo que el documento preparatorio que encontramos cuando llegamos al aula sinodal era un poco teórico, un poco pesado, y lo digo como europea porque era muy europeo. Entonces, resultó como difícil entrar. Una vez que entramos y lo desentrañamos, y en los grupos y tal, como también había un grupo significativo de jóvenes, bueno, eso nos permitió como ablandar el vocabulario y la estructura, ¿no? En cambio, el segundo, el de la Amazonía, como saben, la preparación empezó mucho antes y la preparación vino de todas las comunidades de base, de todas las diócesis, de todos los arciprestados, y eso se notó. Cuando el documento preparatorio llegó al aula, venía muy trabajado, venía muy amasado, si se puede decir, ¿no? Desde la base. Y además que tuvimos la suerte de tener en el aula un montón de aborígenes, ellos y ellas, mujeres y varones. Claro, escuchar a los aborígenes de un color asesinado que no tiene otro sínodo. Si es que no hay agentes que hablen en primera persona con la autoridad y la profecía y la denuncia que hablaban los aborígenes, ¿no? Entonces, ese sínodo fue, para mí personalmente, dejó una marca especial, sobre todo por eso, por la escucha de estas realidades y que una sentía que la Amazonía no eran 9 países, sino que era mucho más y que era una imagen del mundo y que era una imagen de lo que se hace con el planeta Tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, la voz de las personas que estaban allí creo que fue lo que puso una nota me atrevo a decir de autoridad, porque evidentemente hablaban de su situación, ¿verdad? Y nadie como ellos podía hablar en primera persona. Entonces, este sínodo de la sinodalidad, con estos 3 elementos de comunión, participación y misión, tiene varias novedades. Primero, que se alargó en el tiempo porque se quiere hacer un proceso. Esa es una novedad, ¿verdad? No es 3 meses o 4 meses en el aula y en los grupos. No. Es un proceso de 2 años, como saben. La primera fase se ha alargado porque no importa
el ritmo, no se trata de ir muy deprisa, sino de hacer un proceso de caminar juntos, de incluir, de escucharnos. Y eso no se hace en un día ni dos, ¿verdad? Es un proceso. Entonces se ha marcado, como saben, un itinerario por etapas, vamos a decir, de lo más concreto y local, localista, a lo más continental, ¿no? Ese sería un poco el hilo conductor. Pues lo más concreto es la parroquia, tu grupo, tu comunidad, tu diócesis, ¿no? Entonces se va de menor a mayor haciendo como luego un sínodo diocesano, un presínodo diocesano, o sea, se van como en círculos concéntricos que van creciendo, ¿verdad? Hasta que se haga el plan continental y se llegue a un documento que se trabajará en el octubre de 2023, que ya otra novedad que introdujo el secretario en la apertura del sínodo, Mario Grech, el cardenal, no sé si escucharon ese discurso del sábado 9 de noviembre, de octubre, cuando él dice el documento final no será firmado por el Papa hasta que no haya recorrido el proceso de ida a las comunidades de base y de vuelta, ¿no? O sea, vamos a hacer el proceso, lo vamos a mandar, pero eso va a volver otra vez para que pongamos enmiendas, para que revisemos. Evidentemente a mí me gusta decir que el sínodo tiene la penúltima palabra, ¿verdad? La última la tiene el Papa, como sabemos. Pero es muy distinto que se haga un proceso y se llega a vamos a decir, un primer documento y luego el Papa lo firme, a que ese documento vaya y venga, ¿no? O sea, que tenga una ida y una vuelta, porque hay más opiniones, hay más ojos, hay más voces, hay más elementos que se van sumando, ¿verdad? Entonces, como recordarán, tuvimos la apertura del proceso el 9 y 10 de octubre y trabajos en comisiones. Entonces, la metodología, ya la Secretaría del Sínodo, que tiene un equipo de 3 personas, ¿no? Mario Grech, el cardenal, secretario, la subsecretaria Nathalie Becquart, una francesa, y el subsecretario un español, Agustino, de la Congregación Agustina, que se llama Luis Marín. Bueno, ese equipo se hace ayudar de 4 comisiones, ¿no? Yo estoy en la de espiritualidad, pero está la comisión de comunicación, la comisión de metodología y la comisión de teología, ¿no? Entonces nos hemos reunido presencialmente esos días, a veces cada comisión separada, a veces las 4 comisiones juntas para hacer un trabajo de interrelación. Hemos hecho experiencia en sinodalidad porque hemos tenido grupos lingüísticos donde había mucha diversidad, claro, éramos a lo mejor 25, yo he moderado 2 días el grupo de lengua española, un grupo de lengua española, y había cardenales, obispos, arzobispos, jóvenes, laicos, laicas, religiosas, o sea, una muestra de lo que es la Iglesia, ¿verdad? En la diversidad. Entonces hemos hecho un bonito ejercicio donde hemos visto la realidad de lo diversos que somos, de los contextos donde venimos y las resistencias que había, que también las había, y las hemos palpado, ¿no? Y hemos dialogado, precisando cosas que vivimos hoy, en un contexto de una manera, en otro contexto de otro, porque había gente de todo el mundo. Entonces ese primer ejercicio ha sido un baño de realidad de lo que ya sabemos que existe, ¿no? Gente muy entusiasta, esperanzada, animosa, entre las cuales me incluyo, y gente con resistencia al cambio, ¿no? Como pasa en muchas ocasiones. Bueno, pues no hay que tener miedo, son la resistencia, los conflictos, pero dijimos, estamos en un grupo de sinodalidad, podemos hablar, y entonces hablamos con mucha libertad, obviamente, con respeto. Nunca, creo yo, en encuentros de escucha hay por qué faltar respeto, nunca hay justificación para faltar respeto, ¿verdad? Pero en un ámbito de escucha, pues se puede decir todo, se puede escuchar todo, y pues sí, sin miedo, sin tener que cambiar el discurso porque está el cardenal de frente, no, no, estamos todos a la misma realidad de formar parte de ese proceso sinodal. ¿Qué sería lo deseable? Voy al final de todo el proceso, que no fuera asamblea de obispos, sino que fuera también asamblea eclesial o asamblea de pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en los 2 sínodos anteriores en que he participado, cuando decíamos algo, y como mujer o como laica o lo que sea, siempre venía, es que soy sínodo de obispos. Entonces un día en un encuentro informal con Francisco, como Francisco estaba siempre en las sesiones y en los tiempos informales y a la hora del café y lo que sea, pues me acuerdo que un grupo nos reunimos y dijimos, pues es que no podemos salir de
es signo de obispos, y entonces no tenemos entrada, no tenemos voto, no tenemos nada. ¿Cómo es esto? Y claro, decía Francisco, es que primero fue asamblea de obispos, fue como, y se empezó a introducir personas, que está bien, hay que introducirlas. Entonces, ahí está todo mezclado, ya no se sabe bien, entonces sigue siendo sí, pero no, porque hay otras personas, y entonces a la hora de la votación es un problema, claro, porque en el Sínodo de los Jóvenes, anteriormente al Sínodo de los Jóvenes, los superiores generales de congregaciones, si no eran sacerdotes, no podían votar. Saben que hay congregaciones de religiosos que no son sacerdotes, tipo hermanos de la Salle, maristas, bueno, no podían votar, solamente los sacerdotes. Bueno, entonces en el Sínodo de los Jóvenes, Francisco cambió el reglamento y puso de su puño y letra que los superiores mayores, ordenados o no, sacerdotes o no, podían votar. Estaban todos en igualdad de circunstancias. Pero aquí viene la diferencia abismal, ¿verdad? Había superiores generales, mujeres, que no podían votar y estaban en la misma situación que los superiores generales que no son sacerdotes. Entonces, ¿qué era la diferencia? ¿Que era mujer? Bueno, eso nos creó, pueden imaginar, bastante polémica, ¿no? En el Sínodo de la Amazonía, ya en el de los jóvenes, creo que éramos una docena de mujeres. En el Sínodo de la Amazonía éramos como 40, ¿no? Entonces ya también tuvimos más voz, tuvimos más aportaciones. Claro, entonces, ¿ahora qué esperamos? Pero, a ver, yo no lucharía tanto por el voto cuanto la participación, cuanto la inclusión, como vamos a hablar, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, Natalie puede votar, está su secretaria, y pensamos que no solo las mujeres, sino que si fuera una asamblea del pueblo de Dios o asamblea eclesial, como saben que ha sido en la Amazonía, que no es asamblea episcopal, ¿verdad? Ni conferencia de obispos, sino que es conferencia eclesial. Eso ha cambiado, no es una palabrita, ha cambiado mucho, ¿no? Pues podría ser lo mismo, asamblea de no de obispos solo, sino asamblea eclesial, porque insistimos en caminar juntos, en que nadie quede fuera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué son las actitudes importantes en este sínodo para hacer el proceso juntos? Repito lo que ha dicho Francisco y decimos en las ocasiones que nos encontramos. La escucha mutua. A mí me parece importantísimo ese tema de la escucha mutua. Y con la escucha mutua voy a la inclusión. Tenemos grupos, personas, colectivos, comunidades que los hemos dejado fuera de la iglesia, que no los incluimos, que los hemos dejado ahí, o los hemos echado, o hemos preparado el camino para que se vayan, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación de este sínodo? Pues a participar, a hacer comunión, ¿no? a ir a la misión juntos, ¿verdad? Entonces, la invitación fuerte es: todos podemos decir nuestra palabra, podemos dar nuestra opinión, podemos ser voz de los que no tienen voz, de que les hemos callado o les hemos amordazado, pero no solo en la iglesia, ojo, no solo en la iglesia. Yo creo que, a ver, esto me ha hecho pensar mucho, que tenemos como un inconsciente o más o menos consciente de rechazo al diferente de muchas maneras, no solamente dentro de la iglesia, sino, a ver, cuando yo trabajo aquí con migrantes en Fe y Alegría Italia, pues no existía la persona, el vocabulario era extracomunitario, ilegal, indocumentado. Bueno, esos son etiquetas que hacen que la persona ya son despreciativas y ya la persona está fuera, ¿no? Entonces hacemos muchas diferencias por el color de la piel, por el país de donde procedes, por la clase, por si has estudiado o no has estudiado, si eres homosexual o heterosexual, si eres... bueno, tenemos una cantidad como de prejuicios y de etiquetas, ¿no? Bueno, sería la ocasión ahora de decir, ¿qué es lo importante? Lo central es la persona. Es el sustantivo. Yo vuelvo con la gramática de mi enseñanza de paterna y materna. Es el sustantivo, es la persona lo que nos interesa. Lo demás son adjetivos. Y procuremos que no sean despreciativos ni insultantes, ¿no? Es la persona. Entonces, tenemos ser persona. Muchísima gente que tenemos la raíz del bautismo, pues otro paso de unión, de comunión, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hablar de cómo hacemos la comunión, en qué hacemos la comunión, en cosas fundamentales, en el bautismo. No que tú seas
¿El blanco-negro? No, eso no es. Entonces, si tenemos fuerte la comunión, si estamos bien arraigados, y vale la palabra arraigados de raíz, la diversidad es una riqueza, no es una amenaza, no es un peligro. Porque si no, que todos iguales. ¿Quién ha dicho eso? ¿No? Entonces, a mayor comunión, es mi opinión y es discutible como todo, mayor diversidad. Si la raíz está fuerte, el árbol es frondoso y las ramas son de todos los colores y las flores son de todos los colores y los frutos son, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos tanto miedo y por qué la tentación es a uniformarnos? Si la uniformidad mata, si el ser iguales todos es imposible. Yo tengo una experiencia que me marcó mucho en el Sino de la Amazonía. Tuvimos la misa de apertura clásica, ¿no? Como habrán visto el otro día en San Pedro. Bueno. Y al día siguiente el sínodo se abrió en la misma basílica donde estábamos todos los participantes en el sínodo. Cuando yo llego a la basílica y veo, imagínense, 300 personas haciendo un círculo alrededor del altar de la confesión, la basílica obviamente vacía, solo para los sinodales, un círculo danzando y cantando, donde los aborígenes con sus pinturas, con sus plumas, los cardenales con sus capisayos, con sus solideos, con sus mitras, nosotros vestidas como nos apetecía, etcétera. Cuando terminó ese círculo de danza, el Papa hizo la introducción, la oración de invocación al Espíritu Santo, y algunos obispos dijeron, ahora nos ponemos en filas para salir. Y la mayoría dijimos, ¿qué filas? Vamos saliendo, vamos cantando, seguimos caminando. Y así hicimos toda la salida, que conocéis mucho Roma, desde la Basílica al aula sinodal, que es el aula de las audiencias, ¿no? El aula Pablo VI. ¿Cuál fue mi reflexión? ¿Cuál es la diferencia entre la misa de ayer, ¿no? La misa clásica tradicional, y esta apertura del sínodo tan colorida, tan de danza, tan... ¿Cuál es lo fundamental? Y estamos, para la misa y para esa apertura, estamos en la tumba de Pedro, estamos tocando las raíces de la fe. Entonces, esa diversidad no solamente no es obstáculo a esa raíz de fe, sino que es la infusión florida, nunca mejor dicho, de colores, de formas, de ritos, de una diversidad enorme. Pero estamos todos dándonos la mano. En aquel momento no había pandemia, nos podíamos dar la mano, ¿verdad? Nos estábamos dando la mano y bailábamos y cantábamos, cada uno con su modo, cada uno con su vestido, cada uno con su color. A mí me impactó tanto aquello, y lo recuerdo siempre que hablo de la comunión, porque me parece que es eso, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a la diversidad? ¿Por qué no podemos incluir a todas las personas que tenemos fuera? Empecemos. Yo el otro día escribí un artículo y dije, con corazón sinodal, que me duele que tengamos fuera los divorciados, que tengamos fuera homosexuales, que tengamos fuera curas secularizados, que tengamos fuera gente que es y se siente miembro de iglesia y que busca a Dios, y no nos podemos sentar a la misma mesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En el Evangelio no hay eso, ¿no? ¿Por qué nos hemos inventado esa discriminación? Entonces, un punto que me parece importante para el proceso sinodal es mirar al Evangelio, mirar a Jesús. La iglesia tiene que ser la iglesia de Jesús, tiene que ser el puente que nos acerque a Jesús, no tiene que ser la meta, es un puente, es el paso. Y por tanto el Evangelio dice, la ley es para la persona, ¿no? No la persona para la ley. El sábado para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, caminar por esas coordenadas me parece que nos da esperanza de una iglesia no distinta, perdón, no. Cuando hablamos de la reforma de la iglesia decimos, pues sí, que tenga su forma, la de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, la misma iglesia vivida de distinta manera, vivida de distinta manera. Y si ahora no hacemos este cambio, pues el otro día hablaba con un grupo y decían, pues tenemos rabia, estamos desilusionados. Bueno, dije, mientras tengamos rabia estamos vivos, porque la rabia también nos empuja, ¿no? Lo peor es cuando decimos, ya no hay nada que hacer. Yo creo que es una nueva oportunidad, es un nuevo momento histórico. Creo que es ocasión de, bueno, preguntarnos, ¿quiero pertenecer y me siento parte o me siento espectadora? Me siento espectadora, pues a lo mejor yo no debo ni criticar, ¿verdad? Si critico es porque me siento parte, como yo critico a mi congregación o critico a mi familia.
porque la quiero, porque quiero que mejore. Entonces la crítica, con lucidez, la crítica es compromiso, ¿verdad? Para que cambie, para que mejore. Bueno, dije que iba a empezar y me voy a callar porque si no voy a agotar el tiempo. No sé cómo quieren que hagamos en esto. Yo soy muy charlatana, ya lo sabes, No, pero vamos, no quiero... vamos alternando y vamos resonando, también vamos Sí. leyendo un poco lo que dicen las amigas y amigos presentes, pero primero vamos rescatando nosotros y después a lo mejor abrimos un poco el micrófono. Solo, Perfecto, no lo como hacemos quieran, directamente solamente por la restricción más que se nos van los tiempos un poco, ¿no? como Pero quieran, sí. también ya leyendo y te preguntamos, tendríamos la sensación, lo hablábamos con el equipo también y lo venimos pensando, que bueno, uno sobre la Amazonia, otro sobre la familia, otro sobre los jóvenes, pero este como que vuelve sobre sí, ¿no? No es uno más, ¿no? Sino sobre la solidaridad es raro, digamos, pero al mismo tiempo daría la impresión de que acá estamos tocando un nudo de la forma, ¿no? Sí, sí, Y, sí. y ¿qué dirías vos? Porque uno diría, está la primera gran disyuntiva que vos señalaste también, en el sentido de los que quieren aceptar más diversidad y los que tienen más dificultades o no quieren, pero también te pondría una pregunta transversal ahí, que se conecta con algo que pregunta acá Jonathan, pero lo voy a formular un poco distinto. Él pregunta, ¿cuáles creen que son los puntos sobre los que más se reflexionará? Yo le quisiera agregar, ¿cuál te parece a vos que son como los nudos donde más hay que insistir, lo que más va a costar? ¿No? Que no sé si va a ser lo que más se va a hablar, pero ¿dónde ves vos que está? Porque la diversidad es fácil de aceptar en general, pero difícil cuando es concreta, ¿no? ¿Dónde ves vos en este momento ese espíritu? Y también sabiendo que la iglesia es universal, es muy amplia, y lo que quizás vemos desde Argentina o de América Latina es una cosa y el mundo es un vasto mundo, ¿no? ¿Qué ves ahí desde Yo, Roma, por lo digamos, que al ver sí, todo? por lo que tenemos visto en el proceso eclesial, yo llevo muchos años en Roma en diversas etapas, vine a estudiar, luego en otros momentos he vivido con distintos momentos de papas distintos, he vivido épocas en que me he enfadado muchísimo, me he enojado con cosas de la iglesia, después he dicho, bueno, es la iglesia de Jesús, yo no se puede separar, he ido haciendo mi proceso, ¿no? Yo en este momento, lo que intuyo en este ambiente, yo estoy hablando de Roma y de Europa, ¿no? De España, que conozco más, de Italia, es el tema de la inclusión, el tema de la inclusión, y que no tengamos grupos aparte, es que tenemos grupos muy marcados aparte. Entonces, cuando decimos comunión, diversidad, a mí es inclusión. La semana que viene voy a participar en un panel en una universidad de Monterrey, en México, que tienen una cátedra de género y equidad y tal, y esa semana está a diversos temas, y el lunes está dedicado a la inclusión. Bueno, yo creo que la inclusión nos va a costar muchísimo, pero insisto, no solo en esferas eclesiales, en esferas humanas de la sociedad tenemos exclusiones. Yo he escuchado una señora en Madrid el año pasado, no estoy hablando, y decía, tenemos un disgusto en mi familia porque mi sobrino se va a casar con una latinoamericana. ¿Y cuál es el problema? Que nuestra familia nunca ha entrado una persona no europea. ¿Cómo se llama eso? ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos muchos prejuicios, muchas etiquetas. Entonces, ¿cómo la inclusión de personas que decimos diversas, que les hemos marginado, y también el cambio en muchas situaciones que ya no se pueden seguir sosteniendo, de estructuras pesadas, de ritualismo, y hay mucha gente dentro de la jerarquía y fuera de la jerarquía que le cuesta, que prefiere que todo siga igual, ¿no? Ese es un poquito mi punto de vista, pero digo, sitúame donde estoy, no tengo mucho más, aunque he tenido contactos con países de América Latina a través de colectivos LGTB, curiosamente, sí. Y de Italia también, ¿eh? Italia hay un grupo enorme, y pastoralistas, etcétera, etcétera, ¿no? María Luisa, y te hago una consulta, bueno, Sí, respecto a cómo continúa esto, porque, bueno, ahí el 9 y 10, el 9 fue la preliminar, el 10 fue sí, formalmente el lanzamiento, y vos decías que, bueno, ahora como empieza un proceso
de lo local a Roma, digamos, a la escala universal sería, ¿no? Pasando por una esfera continental. Pero en eso consultarte cómo ves, ¿no? Que puede transformarse en una discusión real en lo local, en la dimensión parroquial o en las comunidades, o porque bueno, a veces también uno lo ve cuando se convocan algunas jornadas de reflexión, ya sea en lo diocesano, incluso en las diócesis, o en los decanatos, mismo en las parroquias, y en algún punto este proceso de inclusión en lo local tampoco se da, digamos, porque se terminan discutiendo en torno a un documento que puede ser muy potente, puede habilitar un montón, pero que después a la hora de convocar quiénes son aquellos que van a reflexionar en torno a eso, en algún punto son los mismos. Al mismo tiempo, como vos decías, quiénes son aquellos que están interesados en discutir la sinodalidad y el modo de ser iglesia y la forma de iglesia, pero quizás pensando en como algunas cuestiones prácticas, alguna consigna, decir, bueno, cómo se puede aprovechar esta oportunidad, este proceso Sí, que abre el mira, sínodo. el 17 de octubre era la fecha en que en todas las diócesis se abría el proceso sinodal, ¿verdad? Eso significa que no solamente se abre una misa solemne, sino que se ponen a trabajar la gente y que se hacen grupos y que hay equipos, o sea, tiene que ponerse de la forma factible, ¿no? Entonces la idea es, bueno, se convoca a todo el mundo que quiera. Esto es una oferta, es una invitación, no va a ser una obligación. Por lo tanto, habrá gente que diga, yo me abstengo. Muy bien. No te van a llevar de la mano y te van a forzar. Es una invitación que no excluye a nadie. Y de abajo arriba o de arriba abajo decir, bueno, si llega, si se hace, la idea es que se hagan equipos, que no haya una persona, equipos y equipos representativos. Ha pasado en algunas diócesis de España que de pronto el obispo nombró a 7 curas y una mujer. Y bueno, no puede ser. Entonces, claro, ellos mismos dijeron, no puede ser este equipo. Y han hecho un equipo representativo. O sea, ¿no? Representativo. Y eso va creando grupos de discusión y grupos de diálogo. Se han visto el documento preparatorio y la guía metodológica, tiene temas, tiene preguntas. ¿Y cómo está puesto eso? Pues como pistas, como orientaciones, si ayuda, si siguen, y si no ayuda, pues no. Lo que importa es qué voz hacemos llegar al sínodo nosotros, ¿sí? Esta comunidad, esta parroquia, esta diócesis, eso es lo importante. Y me atrevo a decir más porque ya lo estoy haciendo con algunos grupos. Si los canales oficiales no funcionaran, háganlo llegar a la Secretaría del Sínodo. Yo lo puedo hacer llegar, pero la Secretaría del Sínodo está acogiendo todo lo que llegue, todo lo que llegue. Evidentemente, es mejor grupal y comunitariamente que no un individuo. Sí, tú eres muy dueño de decir, escribo a la Secretaría del Sínodo y le planteo esto. Lo puedes hacer. Pero la fuerza, yo creo que está en lo comunitario, que lo hemos visto juntos, que somos diversos, que en Buenos Aires es así, en la Patagonia es de otra manera y en Jujuy es de otra manera, pero van llegando las voces y las palabras. O sea, esto no es de solistas, esto es de coro, o sea, sumar las voces, ¿no? Entonces, tú tienes una inquietud, las pones en tu grupo, el otro tiene otra inquietud. Al final de la escucha mutua y de la escucha al Señor, ¿no? ¿Qué hacemos llegar? Cosas que realmente tenemos que mejorar en la iglesia, claro. Yo diría, vamos al fundamento, no vamos a los ritos, que hay que desmitificar también muchas cosas de ritualismo, ¿verdad? Y de títulos y de ropajes y de eminencias y de excelencias, muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros como comunidad de parroquia o de diócesis, qué nos gustaría hacer llegar para que esto mejore, para que esto cambie, ¿no? Y ahí, cuando nos ponemos a la escucha, y hacemos una ronda de escucha y hacemos una segunda ronda, hicimos nosotros, y vamos resonando a lo que vamos escuchando, pues no es tu idea sobre la mía, es que todos vamos sacando lo que llevamos en el corazón, ¿no? Y lo ponemos en común, y vamos haciendo un consenso, que no es votación, como saben, el discernimiento no es 5/3, no es votación, pero ese consenso va llegando. Entonces tú dices esto, yo digo esto, pero estamos pidiendo lo mismo, por diversos caminos y con distintas palabras.
Digo, no queramos la uniformidad, por favor, yo creo que es una tentación, ¿no? No es todos igual, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Entonces sepan que todo se puede hacer llegar y que la Secretaría acoge todo lo que llegue, de como sea y de donde sea. Y luego, como los documentos son pistas, son orientaciones, esas preguntas si sirven las usamos y si no, no. Por ejemplo, yo ya he hablado con una mujer venezolana que vive en Canadá. Me dice materiales para latinoamericanos en Canadá. Digo, querida, no tengo la solución. Pero sí que te digo que en los documentos hay pistas que tú las puedes adecuar a tu contexto. Por ejemplo, el logo. Estudiar el logo es una buena dinámica. ¿Qué te dice el logo? Una lluvia de ideas sobre el logo que se ha hecho para el sínodo, que es significativo, evidentemente, ¿no? Digo, se me ocurre, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos a dónde empezar, o cuáles son las preguntas, o claro, también depende mucho quién dinamiza, como en todas partes, ¿no? Quién dinamiza la reunión, etcétera. Si el obispo no está interesado por lo que sea, pues como todos somos iglesia, pues ¿quién coordina? Pues un laico, una laica, una mujer, un joven, que no pasa nada, no pasa nada, porque habrá gente resistente en la jerarquía y a lo mejor no le da mucha importancia o no le empujan o no lo lideran. No. Bueno, no nos quedemos, porque si no, estamos en esa iglesia de, bueno, yo mando y los demás obedecen, y si el que manda no quiere hacer nada, nos vamos de paseo. Bueno, estoy diciendo tonterías, ¿no? Pero ya me entienden. O sea, que todos somos protagonistas, ¿eh? No pensemos que, por eso digo mucho, ¿me siento espectador o me siento parte? Es que depende mucho cómo me sienta, ¿eh? Gabriela Zengarini, que estás ahí, vi que pusiste una ¿Qué? pregunta, ¿no querés formularla en voz alta o el comentario, ¿no? ¿Estás ahí, Gabriela? Estás muteada todavía. Hola, sí. Hola. Hola, sí, Luisa, un placer. Con respecto a que si me siento parte, totalmente parte, y la pregunta que tengo es algo muy antiguo. Bueno, soy religiosa, he vivido en el monte, he vivido en el altiplano, he vivido en medio de comunidades insertas, y esto ya es antiguo desde el concilio, que hay muchísimas comunidades, ¿no?, que no tienen Eucaristía, cuando es uno de los fundamentos y el culmen de la liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estuvo desde el comienzo, la celebración de la palabra y del pan, y muchísimas comunidades que, bueno, no la tienen. Y lo que hace décadas no tenemos es la diversidad de ministerios. Entonces vos recién decías que no pasa nada, coordina un laico, no pasa nada, coordina una religión, no pasa nada. Sí pasa, en la iglesia no pasa, o sea, no lo tenemos. Entonces, esto... Sí. O sea, ¿Cómo es tu nombre, ni siquiera perdona? me preocupa si las mujeres vamos a ser sacerdotes. Ya, no, ya te entiendo. Sí. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Gabriela. Gabriela, soy hermana dominica. Claro. Ajá, mucho gusto. Me encanta que saques ese tema porque fue un debate en el signo de la Amazonía que no te imaginas lo que peleamos por ahí. Claro, porque hay una contradicción tremenda, es decir, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, bien, yo lo sostengo, pero resulta que todo depende de un varón célibe ordenado, y como no existe y no está existiendo, no solo en la Amazonía. Yo soy de Castilla, de Valladolid, en cantidad de pueblos que no hay sacerdotes hace tiempo y van acabando, ¿sí? Entonces, ahí peleamos mucho, es decir, ¿cuáles son los ministerios no ordenados que tienen que hacerse aparecer en la iglesia por la urgencia pastoral? Porque la gente está muriendo así, sin auxilios, vamos a decir, ¿no? Porque, claro, y contaban las hermanas, las Lauritas de Colombia, que trabajan muchísimo con gente refugiada y desplazada, que se nos toca acompañar a todo. A gente que muere y se quiere confesar, no podemos. Gente que quiere celebrar la Eucaristía, no puede. Nada, ¿no? Y entonces ella dijo en el aula, pero esto no es posible, esto no es oficial, esto no es, ¿no? Entonces, eso hay que urgirlo. Hay que urgir esas formas, porque hay una urgencia pastoral de la persona.
Entonces, solo está dedicado o exclusivizado con el sacerdote y esto está desapareciendo. Sí, me alegro que lo saques de la vez, porque a mí se me había pasado, es un tema que fue, no sabes qué candente, ¿no? Pero no por asunto, yo tampoco voy a pelear por el sacerdocio en la mujer, no, sino ministerio de ayuda para que hombres y mujeres vivamos y muramos como queremos hacerlo, ¿no? No abandonados a la suerte de un sacerdote, de una figura que se va acabando, evidente, pues ahí tenemos que ser creativos y dar fórmulas, es decir, de qué manera, cómo hacemos, ¿no? Pero por la urgencia, insisto, de la comunidad cristiana que se queda abandonada a su suerte. Sí. Nos va a costar, ¿eh? Nos va a costar. Pero hay que insistir. Creo que es el momento. Son cosas urgentes, no se pueden demorar, ¿eh? Yo creo que no se pueden demorar. Muchas gracias a ti. Gracias, Gabriela. Yo tengo una pregunta, permíteme, Santi, quería plantear. Tengo como una curiosidad, porque los latinoamericanos en general tenemos una tradición respecto a qué pensamos de la transformación de la Iglesia, ¿no? Por el camino latinoamericano. Pero me genera una curiosidad, y no sé, vos, María Luisa, quizás por la experiencia anterior y también por tu largo camino, ¿qué inquietudes hay, no sé, en las iglesias de Asia, de África, de Europa me imagino un poco también, y sabemos un poco, ¿no? También las preocupaciones más de la diversidad tal cual se da ahí, sea de los migrantes, sea de las diversidades sexuales, la participación de las mujeres, de la misma manera que la larga tradición en América Latina con los pobres, ¿no? ¿Tenés percepción de qué pasa en África, Asia? ¿Que hay algo distinto? ¿Es lo mismo? ¿Qué se ve y qué peso tiene, ¿no? Te tengo ahí como una curiosidad media geopolítica, para decirlo de alguna manera. A ver, yo no conozco directamente, pero por ejemplo de mi congregación y lo que se escucha en Italia, en Roma, etcétera, África es un continente, como saben, muchísimos países, con una fuerza de gente joven impresionante, ¿no? Muchísimos niños, muchísimos jóvenes. Yo tengo más contacto con la gente, por ejemplo, que de Fe y Alegría, ¿no? Que tenemos en varios países de África las escuelas de Fe y Alegría, ¿no? Entonces, y también me tocó en el grupo algún africano y decían ellos, claro, ellos tienen como recorridos más cortos, tienen menos historia, por eso te digo, son países jóvenes, pero algunos, decían ellos, algunos somos muy religiosos, de una religiosidad que hemos heredado no sé de dónde, que es muy tradicional, pero la mayoría decían, nosotros tenemos un sentido religioso, a ver, como desestructurado, no sé cómo decir, o sea, que algo que te brota dentro, que lo tienes, bueno, no hay más que ver sus canciones y sus liturgias y demás, ¿no? O sea, algo que te brota, algo que vivimos, que es comunitario, que nos surge, pero que no necesita y que no ha tenido, por historia corta, esos marcos estructurales. ¿Me explico? Eso es una idea, como te digo, de oídas y de lo que... Y de Asia conozco un poco más, entre comillas, por mi congregación, porque tenemos en China, en Japón, en Filipinas, y también trabajando con refugiados en Tailandia, en Vietnam, ¿no? Y entonces, curiosamente, las vocaciones que están saliendo son de esos lugares, vocaciones adultas, ¿no? La vida religiosa, etcétera, ¿no? Y son gente, por ejemplo, en China también mucho, que se han convertido de adultos. Entonces, son de historia en la iglesia recientita, ¿no sabes? Se acaban de convertir y después de adultos han entrado en la vida religiosa. Y también son pueblos como muy contemplativos, ¿eh? Muy contemplativos. Hablamos muchas veces, aquí tenemos una hermana china, consejera general, ¿no? Pues ellos son, sí, a lo mejor de eso, también de poca estructura, pero como de poca palabra a lo mejor, pero de mucha hondura adentro, ¿no? De mucha hondura adentro. Es que es un mapa el mundo, ¿no? Y a la hora de vivir lo religioso es un mapa diverso y a la hora de vivir tantos valores, ¿no? Y yo creo que lo bonito y lo maravilloso es podernos hablar, podernos conjuntar. Por ejemplo, en la comisión que yo estoy, Comisión de Espiritualidad, hay un montón de espiritualidades, ¿no? Y eso es lo bonito, es decir, y esto en tu espiritualidad, cómo se contempla con la franciscana, en la dominica, en la ignaciana,
¿no? En los focolares, que hay una focolarina en mi grupo, o sea, ¿no? Entonces, yo creo, como decía Juan 23, que es más lo que nos une que lo que nos separa, ¿no? Que también cuando hablamos los diferentes o las diferencias de contextos, decimos, bueno, por caminos distintos tenemos muchas coincidencias, ¿no? Pero bueno, es abuelo de pájaro lo mío en esto. María Luisa, te hago una Sí, Santi. consulta, respecto a Francisco. No sé si has podido esto hablarlo, o alguna sensación ya quizás que tengas respecto a él de haberlo visto en los sínodos anteriores y en sus planteos y en su invitación. Eh, Digo, nosotros en su momento, cuando tuvimos también, en gran parte gracias a vos, la posibilidad de estar con él allá en Santa Marta, él rápidamente hizo referencia cuando le preguntamos también sobre el tema de la curia, la reforma de la curia y lo que él venía planteando, que él no era el gran reformador. Más, no obstante, que tenía decisión en avanzar en un proceso de transformación respecto al gobierno de la Iglesia. ¿Qué imaginás obviamente que es esto de abrir la iglesia y que se genere un dinamismo y que se genere un proceso de escucha y de apertura, pero en sus ya 8 años de papado, que van para 9, en lo que él viene planteando en los últimos sínodos, ¿qué crees también que es un poco lo que él de algún modo espera de esto? No porque sea fundamental qué es lo que el Papa espera, pero al mismo tiempo porque, bueno, él de algún modo viene haciendo una invitación y él obviamente que tiene una mirada respecto a por qué convocar un sínodo de la sinodalidad. Claro, bueno, en los dos sínodos anteriores, con esta insistencia de que sínodo de obispos y nada más, y a mí me preguntan, ¿tú quieres un sínodo de mujeres? Y yo, no, quiero sínodo del pueblo de Dios. O sea que al final del sínodo se plantean temas, y este tuvo mucha fuerza en muchas de nosotras, me incluyo, y mucha gente. Basta de parcializar, hagamos sínodo abierto, incluyamos a todos, sínodo del pueblo de Dios, por ahí vino un poco la cosa, ¿no? O sea que este tema vino como voz con mucha fuerza. Yo a Francisco le he oído, sea en momentos informales como más formales y tal, yo no estoy haciendo nada que no me indicaron los cardenales cuando me eligieron. Así lo dice. Cuando se plantearon las congregaciones previas al cónclave, como saben, hubo sus conversaciones. A ver, esto es parecido a las congregaciones religiosas. Cuando las congregaciones se reúnen en capítulo, ¿no? Cada 6 años, lo que sea, tengan que elegir gobierno o tengan que tratar temas, bueno, similar a lo de la iglesia, cuando hay conclave. Entonces, en la congregación se dice, bueno, este es el estado económico, este es el estado de vocaciones, este es la situación de la congregación, ¿sí? Se dejan todos esos documentos unos días, la gente reflexiona, dialoga, pregunta, reza y tal, y después se dice, con esta situación, ¿qué general necesitamos? ¿Cuál es el perfil del equipo de gobierno? Bueno, similar a eso es el cónclave, ¿no? Entonces, previo al cónclave, como saben, Francisco habló, había hecho lo de Aparecida, bueno, había que reformar, y parece que le dijeron, bueno, pues tú eres el indicado, ¿no? Y él dice mucho, yo me lo creo que es así. O sea, a mí me dijeron esto y esto, me dijeron, él también lo veía, o sea, yo era partidario de que esto había que, entonces me encargan que yo estoy haciendo lo que a mí se me encomendó, no es original mío, no es mi idea, es lo que se me encomendó. Yo creo, y es una lectura personal, que estuve aquí cuando Benedicto colmó ya el vaso de su paciencia y de su trabajo y dimitió, que para mí le honra muchísimo esa dimisión, porque abrió otra posibilidad que él no podía, porque ya la cosa no daba más. Estuvo muy bien que dijera, bueno, que venga otra persona y siga, pero eso ya venía sonando. Entonces, ¿se puede hacer totalmente la reforma de la curia? Pues yo creo que él va dando pasos en esa línea, por ejemplo, de descentralizar, por ejemplo, acaba de nombrar a Núria Calduch, una teóloga catalana que es profesora de la Gregoriana, para el dicasterio de la doctrina de la fe. ¿De cuándo una mujer ha entrado en el dicasterio de la doctrina de la fe, que es el que presidía Ratzinger en su momento? Hace 2 días la ha nombrado, el viernes pasado, una gran profesora
una larga tradición como docente, doctora, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y saben que en el Consejo Económico, etcétera, etcétera. O sea, todo va, si no se puede reformar la curia entera, esa es mi lectura, vamos haciendo cambios, vamos descentralizando. Y yo también le oí hablando en el Sínodo de la Amazonía, hablando del posible sínodo de la sinodalidad, y dijo, bueno, yo veo las cosas o veo lo que tengo que hacer o lo que se me dice, lo llevo a la oración y después dejo que hagan. Por ejemplo, cuando yo sé que el equipo de secretaría planteó, Francisco, esto no da para un año, esto tiene que alargarse, hace 2 años. Entonces lo retrasamos, dijeron, bueno, según como lo mires, porque adelantamos el proceso, entramos en proceso sinodal. Y él dijo, bueno, ya está, o sea, yo me fío de lo que ustedes van diciendo, en ese sentido, ¿sabes? Entonces yo creo que él tiene, a ver, también los nombramientos que está haciendo en la curia son para cambios, son en sí mismo cambios ya. O sea, él se ha traído a Luis Antonio Tagle, cardenal de Manila, se lo ha traído a la curia vaticana. Esos cambios no son cualquier cosa, son significativos. Claro, reformar la curia ya imaginamos lo que debe ser, ¿no? Así toda entera y toda de golpe. Pues será un proceso largo. Yo creo que le está haciendo ejercicio de sinodalidad, ¿sabes? Al descentrar, al abrir, al permitir que, bueno, pues que la gente vaya caminando, evidentemente, vaya caminando, ¿no? No tenga todo él atado en su mano, ¿no? De lo que vas diciendo, María Luisa, a mí una cosa que me suena es que hay algo en lo que vas, tal como vos decís, ¿no? Hay cosas que ya son como evidencia, digamos, evidencia sociológica, Sí, cuando vos decís van qué va a cayendo pasar de su peso ya. ¿no? Como cuántos ordenados hoy, qué peso los varones. Hay una parte que se evidencia, como nos pasa a veces algunas fotos que vos ves todos hombres y decís, y no se sostiene, se cae sola la foto, aunque los muchachos estén todos paraditos ahí, la foto Claro, ¿no? Ya no se sostiene como ícono, claro. por un Sí, lado. sí, sí. Eso está, pareciera. También a mí a veces me da la impresión de que la modalidad o la estrategia de Francisco es decir, que se vea, qué sé yo. Hay aborígenes que se vean, acá están en la basílica, y que eso tiene su propio peso, ¿no? Sí, Ahora, sí. por otro lado me pregunto, ¿cuánto está la fuerza, las ganas de transformar la iglesia? ¿Por arriba o por abajo? No, daría la impresión de que no es como otros tiempos muy aguerridos de transformación. Hay algo ahí como que ha cambiado, no sé si para bien y para mal. Después tengo una pregunta de este tipo. Mira, vos como religiosa lo debés saber, también en la economía de las vocaciones, ¿no? Lo que va pasando en el mundo. Porque también uno puede pasar, me parece, puede pasar también con la democracia. Si uno hable mucho de la participación, quizás ganan los conservadores. ¿Por qué? Por 2 cosas. Una, porque están organizados para participar también, como pasa en las sociedades, ¿no? Y por otro lado, porque también hay mucha necesidad, a veces subjetiva, no sé si decir, genuina de seguridad. Es decir, yo quiero una iglesia que me dé certeza, porque todo lo demás en mi vida, todo. Entonces son 2 preguntas medias distintas, pero te las quería hacer juntas porque me vinieron, ¿no? ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que el miedo al cambio viene porque pensamos que perdemos seguridad, que salimos de la zona de confort, que entramos en una zona de pánico. Cualquier cambio en la sociedad, en la política, en la vida religiosa, ¿no? Cualquier cambio nos asusta y Francisco lo dijo, cualquier tiempo pasado fue mejor. Hay un poeta español, ¿no? Que dice cualquier tiempo pasado fue mejor, que creo que es fatal esa frase. Pero Francisco dice siempre se ha hecho así. Uno de los riesgos que dijo en el discurso de apertura fue el inmovilismo. Siempre se ha hecho así. Eso existe en cualquier grupo, en cualquier partido político, en cualquier democracia. O sea, la gente que quiere que nada cambie, ¿no? Para estar ahí seguro. Hay mucha búsqueda de seguridades hoy en el campo religioso, en muchos campos. O sea, en la vida religiosa también. Mejor que me digan lo que tengo que hacer. Yo no me quiero jugar con mi libertad. El famoso libro histórico ya de Erich Fromm, ¿verdad? El miedo a la libertad sigue siendo vital, ¿eh? Tenemos miedo a la propia libertad. Y en el campo religioso muchísimo. Hoy hay muchos movimientos que, bueno, lo que me digan, yo hago. Yo no pienso, yo ejecuto. Y eso es terrible, ¿no? Pero existe. Porque si tú te tienes que jugar con tu libertad, con tu conciencia, tomar decisiones, qué miedo, ¿no?
es que me lleven, que me lleven. Pero claro, a ver, en las congregaciones, por ejemplo, hablo de la mía, hay muchísima gente mayor, yo también soy mayor, muchísima gente, ¿verdad? Bueno, pues a ciertas personas ya no les vas a pedir cambios porque son incapaces, no es que no quieran, es que no pueden. Pues en la iglesia yo observaba en el aula sinodal y en los grupos lingüísticos, pues había obispos de una media, vamos a poner 50 años. Los cardenales pasaban todos de 75, o estaban rondando los 75 ya a la hora de dimitir. Claro, eso crea un peso. Entonces, ¿por dónde vamos apostando? ¿Por dónde vamos abriendo caminos? ¿Para futuro o para pasado? El pasado ya no. Entonces, bueno, el otro día nos tocó una discusión bastante fuerte con un cardenal. Le puntualizamos algunas cosas, una laica, teóloga, un chico joven, yo le puntualizamos. Y bueno, su gesto y su, bueno, no era como de no agrado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, estamos para hablar todos lo que pensamos y tal. Entonces a mí me da, por una parte, como pena, como compasión, decir, no pueden cambiar, ya no pueden cambiar. Pero por otra parte digo, estamos hablando de generaciones jóvenes también, no estamos hablando solo de la gente mayor, ¿eh? Entonces la gente mayor, con mucho cariño, con mucho respeto, lo que puedan hacer. Ahora, si hacen la contra y van a demorar los procesos, ya, pues hay que estar con pies de plomo y con muchísimo cuidado, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, el futuro está por delante, entonces caminamos hacia un nuevo modo de ser iglesia, hacia un nuevo modo de comunidades, para más vida, pero evidentemente hay esa resistencia de que en el ámbito religioso no me digas que yo piense, que yo decida, pero también en el ámbito político, tú lo sabes. Si me lo han pensado, mejor, ¿verdad? Porque no solo es decidir, es que asumir las consecuencias de mis decisiones, ¿no? Es complicado eso, es complicado porque nos cuesta, ya te digo, nos cuesta asumir. Y luego también había una tentación que yo veo también hoy es cómo distinguir o cómo discriminar lo esencial de lo secundario. O sea, cuántas cosas que nosotros decimos de títulos, de ropajes, de moda, eso no es esencial, eso tiene que caer. Bueno, es que hay gente que si le quitas el solideo le quitas la vida, bueno, estoy exagerando, ya me conozco. Entonces, claro, nos aferramos al rol, nos aferramos al poder, nos aferramos al estatus y no me toques, claro, no me toques, ¿ves? En fondo es ejercicio y lucha de poder, como en todo grupo humano, ¿no? Como en todo grupo humano. Y si no cuidamos mucho nuestra persona y solo vivimos del rol, el día que desaparezca el rol, o el día que nos jubilamos, o el día que dejamos de ser el director o la directora, o el cardenal, o la, ¿sabes? Pues si no has cuidado tu persona y solo has vivido de la apariencia de lo que tu rol demanda, pues evidentemente lo vas a pasar mal, ¿no? Y entonces, claro, se crean esos grupos que no quieren soltar, ¿no? Que no quieren soltar. Bueno, yo antes, después ya te paso Néstor, pero bueno, ya seguimos avanzando, pero ya pasadas las 19, Bueno, siempre sí. María Luisa se califica como un ave nocturna, pero bueno, tampoco la pavada, digamos. No, pero sobre todo esto que vos mencionás respecto a la necesidad de poder hacer un sínodo del pueblo de Dios, que insistís, y que es tu respuesta a los que quizás, como decimos acá, te chicanean, como decía, querés un sínodo de la mujer, y vos decís, no, quiero un sínodo del pueblo de Dios. Preguntando también respecto a esto último que mencionaba Néstor, y también mientras hablaba María Luisa, y sobre todo mientras también mencionaba vos, Néstor, respecto al tema de, bueno, cuál es la iglesia que participa o que puede protagonizar un sínodo, ¿no? O incidir en el sínodo. Se me venía la imagen de las imágenes del Tano y de la comunidad de San José en La Matanza, ¿no? Hace poco estuvimos para el aniversario de la Fratelli Tutti con muchos amigos y compañeros y compañeras ahí en La Matanza, un lugar, una comunidad muy vigorosa, joven al mismo tiempo, porque
durante mucho tiempo también, si bien estaba muy cerca y una enorme población y muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, en los grandes barrios ahí del conurbano bonaerense, Sí. también muchas comunidades y mucha gente muy, muy abandonada, y bueno, a partir de un carisma, pero un liderazgo pastoral muy fuerte, bueno, se revitaliza una comunidad, crece, se organiza, Claro. y hoy Sí. está muy fuerte. Pero bueno, cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de la diversidad, hablamos de un montón de cosas, pero Francisco también habla mucho de esto, del protagonismo, ¿no? Del pueblo de Dios como sujeto teológico, sujeto pastoral y Sí, sujeto sí, sí, histórico. sí. Bueno, preguntarte eso también. Nosotros obviamente con la pastoral latinoamericana de Argentina podemos tener una forma en la que nos imaginamos eso, o un modo, o una estética, y hasta una pastoral, ¿no? Y una teología Claro. que la sostiene. Pero bueno, ¿qué podés agregar, qué podés mencionar respecto a eso? ¿Cómo se hace el protagonismo del pueblo de Dios también al interior de la Sí. iglesia? Pues mira, me estaba acordando cuando te escuchaba, Santi, nosotros en Venezuela teníamos solo una hermana y está saliendo, porque no podemos entrar, no dejan entrar otras, y entonces, bueno, esta hermana no puede estar sola y tal. Y están haciendo un proceso maravilloso, laicos y laicas, y se van a quedar con el proyecto de trabajo en un barrio que vivían siempre y tal, porque las hermanas, digo, una sola no puede estar y las otras no pueden entrar, ¿no? Entonces yo le decía al otro día a la general, mira qué bueno, pues por los hechos históricos de que no se puede entrar en Venezuela, estamos llegando a un proyecto que ni pensábamos, hecho por laicos y laicas, ¿te das cuenta? Eso para mí son signos de presente y de futuro, y son signos posibles, y son pasos posibles, porque si no seguimos estando a las órdenes de lo que diga el sacerdote, el párroco, el obispo, o laicos clericalizados. Yo no quiero laicos clericalizados, o sea, laico con su vocación de laico, el sacerdote con su vocación de sacerdote. Hace poco me hicieron una entrevista a una comunidad de vida cristiana. ¿Qué nos dirías? Y le dije que sean lo que son, que sean laicos, que no se clericalicen, ¿no? Entonces tiene mucho protagonismo, claro que sí. Esos barrios que has mencionado, hay tantos lugares donde se hace una atención a la persona, donde la persona crece, es autónoma, se desarrolla. Eso es lo más divino, perdón, es lo más divino, porque hacemos que la persona sea persona. Bueno, soy educadora y se me nota, ¿no? Pero es verdad, o sea, cuando decimos, ¿qué pastoral hacemos? Solamente misa y comunión, está muy bien la misa y la comunión, pero cuida de que esa persona tenga pensamiento propio, se ponga de pie, no viva doblada, no viva... Ay, que la persona sea persona no es poca pastoral y no es poca tarea de iglesia, ¿no? Bueno, pues eso se puede hacer a todo nivel, a todo nivel. Y esto no es un curso académico de un máster de no sé qué. Esto es compartir la vida y la fe al nivel más cotidiano que podamos encontrarnos. Donde tú y yo y el otro y la otra sienta que tiene palabra, que tiene algo que decir y que es escuchada. Eso es muy importante. Y yo, como decía nuestro querido, que murió en Nicaragua, Fernando Cardenal, que yo lo conocí mucho en Fe y Alegría, pues no se me ha muerto la esperanza, gracias a Dios. Entonces también nos tenemos que tomar el termómetro. ¿Cómo andamos de esperanza y de confianza? ¿No? Y de fe, porque en fin, la fe y la confianza tienen la misma raíz, ¿no? Fiarse. ¿Cómo andamos de esas cosas, no? Y a lo mejor encontrándonos esa ocasión de reavivar y de renovar. Yo he vivido en Argentina procesos preciosos, en el Centro Nueva Tierra y en otros lugares. No digo que haya que repetir lo mismo, porque cada historia, cada momento histórico tiene lo suyo, por favor, no estoy tratando de eso, sino decir, si en un tiempo se dio de una manera, hoy se da de otra, pero la gente tiene su protagonismo. No hemos vivido tantos seminarios de teología, ¿no? Y ahí había protagonismo o no. Que el protagonismo no es estar dando discursos, sino siento que yo soy persona y se me considera como persona y crezco porque soy reconocida. Aquí lo que nos pasa con los migrantes es que los migrantes no son reconocidos, son invisibilizados, cuanto más mejor. ¿Te das cuenta? Esto es una violencia tremenda, invisibilizar a la persona. Si tú le reconoces, le das lugar, le das palabra,
esa persona pasa a ser plenamente persona, ¿verdad? ¿Es posible o no es posible? ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos? Buena pregunta, por ahí. ¿no? Creo, Señor, pero aumenta mi fe, sería efectivamente. una para decir. Efectivamente. Siempre hay posibilidad de crecer. Un poco para ir cerrando, ya lo dijiste en realidad, pero justo dijiste la cuestión de la esperanza. Te preguntaría así muy personalmente, ¿mayor riesgo, mayor esperanza y algún criterio de picardía para avanzar? No un criterio cualquiera, quiero un criterio de picardía de María Luisa Versos. Pues, ¿sabes el criterio que me doy a mí misma? María Luisa, no te rindas, como dice Benedetti. No te rindas. La poesía de Benedetti, que es preciosa, que sabéis, ¿no? Porque dice, es tiempo de empezar de nuevo, de enterrar tus miedos, de liberar tus lastres. Ese es mi mensaje. No te rindas, podemos juntos y juntas, ¿no? Por eso es camino sinodal, nadie queda fuera. Nos sumamos, nos damos la mano, ¿no? Y luego yo siempre me digo, María Luisa, no pierdas la alegría ni el buen humor porque tu vida vale más que todas las energías que puedas gastar. No te enfades, no te enojes, no gastes energías que luego te hace mal al estómago. No. Yo quiero mantener. Y además, cuando abrió el Sínodo de la Amazonía, Francisco, después de que hizo un discurso, al final terminó diciendo, bueno, tendrán conflictos y resistencias y problemas. Sí, no lo van a dudar. Eso es parte del camino humano. Pero por favor, les voy a pedir una cosa y todo el mundo, ¿qué nos irá a pedir? Que no pierdan la alegría ni el buen humor. Entonces, por ahí, ¿no? Creo que también la alegría y el buen humor son hijos de la esperanza y de la fe y de la confianza, ¿no? No es una alegría así, no, es alegría de fondo de saber que creemos en un Dios mayor que nosotros, ¿no? Padre y Madre que nos conduce y que se manifiesta en la historia, pues, de muchas formas, ¿no? De muchas formas, y que una ve tantos signos de que en el mundo y en las personas hay tantas semillas del verbo, ¿no? Como dice nuestro documento. Bueno, entonces, también la mirada, ¿qué mirada tenemos al mundo nosotros? Claro, a ver, ¿es cuestión de ojos o de corazón? ¿Cómo miramos? Porque según dice, pues nada es verdad ni mentira, todo es según del color con que se mira, ¿no? Con qué gafas miramos, ¿no? Entonces a lo mejor tenemos que renovar las gafas porque no vemos bien con nitidez, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso que se dice cristiana y está insultando y condenando al mundo, ¿no? Y yo a veces pregunto con mala idea, ¿tú crees que Dios está presente en esta historia o solo en épocas pasadas? Sí, por supuesto. No está por supuesto porque estás insultando permanentemente al mundo, ¿no? Entonces, si está mal, tenemos que mejorarlo. Tenemos que comprometernos para mejorarlo. Gracias María Luisa. Nada, muchas ustedes, gracias. Ha sido un gusto. No, por favor, ahí agradecerte nuevamente, saludar a todos. Acá preguntaban si va a quedar grabado y se pueda tener acceso a esto para compartirlo, porque bueno, acá dice que lo han sentido fecundo y que pide que lo divulguemos el encuentro. Bueno, ahí después Javier y Fran, parte del equipo, van a subirlo al canal de YouTube de Factor Bien, Francisco, así que eso va a quedar a disposición también para que pueda ser compartido, circulado. Es la idea también, ¿no, María Luisa? Poder compartir y generar esto para nutrir, así que bueno, eso aclarar. No, iba a decir también que si quieren poner que ustedes tienen mi WhatsApp y mi correo electrónico y tal, que yo, bueno, mi prioridad este año es el sínodo, evidentemente ya he dejado otras cosas para ocuparme. Entonces, hay como dos dimensiones, una de trabajo, de estudio, de reflexión con la comisión y otra de divulgación. O sea, estoy en encuentros para hablar de todo esto, así que grupo que quiera, persona que quiera, no tenga ningún problema, ¿eh? Se comunican, ponéis si queréis en el chat o donde sean mis contactos. Y de verdad que estoy dispuesta porque ya te digo, estoy colaborando y he dejado otras cosas para dedicarme a esto. Entonces, excelente. Cuando quiera, el grupo que quiera, ya saben. Exacto, y que aparte sabemos que es ave nocturna, entonces también con la diferencia horaria no tiene, no tiene pasa problema. Nada, pero tenemos cierta piedad también, ¿no?
No, Pero yo no tengo que madrugar mañana para trabajar. bueno, Tranquilos. no es poca cosa, no es poca cosa. Entonces, Por bueno, eso. ahí vamos a ver para compartir también, me parece el correo ahí a disposición para hacerlo llegar Sí, a ver. de María Luisa. Y no, y bueno, y nuevamente agradecer a todos. La intención justamente es eso, poder profundizar, poder ampliar, poder compartir Sí, un y momento. sí, conversando. Exactamente. Así que muy, muy agradecidos, como siempre. Es un placer escucharte, María Nada, Luisa. yo saludar a toda la gente que estará por ahí, que no veo, pero bueno, que les llevo, mando un abrazo enorme. Estoy encantada y que hasta la próxima, que espero que Exacto. sigamos en proceso sinodal. Exactamente. Ahí Que no ya cortemos. compartimos en el chat mversosa, las 2 veces con z, @gmail. Así que queda ahí también para que bueno, le escriban directamente a María Luisa y bueno, como han visto, siempre es un gusto. Pero es más lindo también si lo podemos hacer en Roma la próxima vez, María Luisa. Bueno, Así eso que, es decir, si vienen, por favor avisen. Perfecto, Hacemos un encuentro presencial. Hacemos un encuentro presencial en el Vaticano, en la Secretaría del Sínodo. En el Trastevere, todos juntos transformando la iglesia. En el Trastevere se come rica pasta y se toman cosas ricas. Exactamente. Muy bien. Para no perder Oye, la alegría. Un abrazo enorme. Y gracias. Buenas noches Muchas a todos. gracias. Gracias, María Luisa. Gracias a todos. Voy a dormir, ya voy a dormir. También. Gracias. Gracias a todos por estar. Nos vemos.